Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos con otra pregunta de examen. En este caso es una pregunta de un examen del 2021. Tiene dos apartados, como podéis ver. En el apartado A nos dice, explica la diferencia entre la cromatina interfásica y el cromosoma metafásico. Y en el apartado B nos dan esta tabla que estáis viendo y dice, relaciona los términos que se presentan en la siguiente tabla con sus funciones. Bien, vamos con el apartado A. Explicar la diferencia entre la cromatina interfásica y el cromosoma metafásico. Acordaos que tenemos dos tipos celulares. Célula procariota, que son las bacterias, célula eucariota, que es el tipo celular más evolucionado, que se caracteriza por tener orgánulos membranosos y un núcleo con una doble membrana. Esto que tenéis aquí es un dibujo del núcleo de una célula eucariota. Las células eucariotas pueden ser animales o vegetales. En el núcleo, como decimos, tenemos una doble membrana y dentro del núcleo vamos a tener un entramado fibrilar al que llamamos cromatina. Puede haber un nucleolo o varios nucleolos. La cromatina, que se observa durante la interfase, una célula puede estar en interfase o en división. La cromatina la podemos observar durante la interfase y, como decimos, son una serie de filamentos de ADN que se encuentran en distintos grados de condensación. El ADN, que sabéis que es la molécula que porta la información genética, se puede condensar y se condensa para formar cromosomas. La cromatina que observamos en interfase y los cromosomas que son visibles solamente durante la división celular son dos formas de la misma entidad, pero con distintos grados de empaquetamiento. La cromatina se condensa, se empaqueta para dar cromosomas y los cromosomas después se pueden desempaquetar para formar la cromatina. Acordaos que tenemos dos tipos de cromatina. Tenemos una heterocromatina, ¿vale? De localización, sería la que aparece en este dibujo, más pegada a la membrana nuclear interna, ¿vale? Es de localización periférica dentro del núcleo y es la que se encuentra condensada en interfase. La heterocromatina la tenemos de dos tipos, constitutiva y facultativa. La heterocromatina constitutiva es aquella que está condensada en todos los tipos celulares, mientras que las distintas líneas de células se van a diferenciar en su heterocromatina facultativa. Y tenemos también una eucromatina, que sería esta que veis aquí, ¿vale? De localización dispersa en el núcleo, que es aquella que está descondensada en interfase. Luego, un cromosoma, tal y como lo podemos observar durante la división celular, concretamente durante la metafase, un cromosoma metafásico constituye el mayor grado de condensación que puede alcanzar la cromatina. ¿De acuerdo? Cuando la célula se va a dividir, acordaos que la envuelta nuclear, la carioteca, la membrana nuclear desaparece, la cromatina se condensa y aparecen los cromosomas. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia entre cromatina y cromosomas. Ya hay un vídeo en el canal por si alguien necesita una explicación más al detalle de cuáles son los distintos niveles de condensación del ADN. No nos vamos a parar demasiado con esto, pero sí que lo recordamos brevemente. La molécula de ADN, que es esta que veis aquí, para sufrir el proceso de empaquetamiento que la transforma en cromosomas, se une a varios tipos de proteínas. En primer lugar, se une a las proteínas que llamábamos histonas, de las que hay cuatro tipos, 2A, 2B, 3 y 4, para formar las estructuras que llamábamos nucleosomas. Una estructura en nucleosomas, le llamamos a eso fibra nucleohistónica, y la fibra nucleohistónica que estáis viendo aquí después puede seguir condensándose y existen, como decíamos, distintos niveles. El primer nivel, niveles en la compactación del ADN. El primer nivel sería la fibra nucleohistónica que acabamos de ver. Se puede formar después el solenoide. La fibra nucleohistónica va a tener un diámetro de 100 angstroms. Cuando la histona 1 pliega esta fibra nucleohistónica para formar el solenoide tiene un diámetro de 300 angstroms, ¿vale? Esta sería la fibra nucleohistónica, este de aquí sería el solenoide. Y después se van a formar una serie de fibras de mayor diámetro, la fibra de 300 nanómetros y la fibra de 700 nanómetros, que al final acabarán dando lugar al cromosoma. Además de las proteínas histonas, acordaos que teníamos otras proteínas que participan en la condensación, a las que llamamos proteínas SMC. SMC son las siglas de mantenimiento estructural de los cromosomas. Y teníamos ahí dos tipos de proteínas, las condensinas y las coesinas. Como digo, sobre esto tenéis un vídeo en el canal, así que no me paro demasiado, os lo dejo por ahí en las tarjetas. Apartado B.
Nos pide relacionar los términos de la tabla, esta columna con esta otra. Esta columna de la parte izquierda son los enzimas del proceso de replicación del ADN y cada uno de ellos tiene una función. Aquí están desordenadas y tenemos que ponerlas en orden. Os voy a poner la solución dentro de un momento. Esta sería la solución. La DNA polimerasa 3 es la enzima principal en la síntesis de ADN. Acordaos que tenemos en procariotas 3 polimerasas, la 1, la 2 y la 3, y la polimerasa principal no es la número 1, es la número 3, ¿vale? La polimerasa 3 es la que cataliza la formación de los enlaces fosfodiéster para que la cadena de ADN que se está sintetizando, en sentido 5'3', pueda crecer. Mientras que la DNA polimerasa 1 lo que hace es eliminar, quitar los cebadores, los primers de ARN y fabricar ADN que se va a colocar en su lugar. Ese ADN que se coloca en su lugar va a ser puesto por la DNA ligasa. Tenemos la primasa, que lo que hace es sintetizar los cebadores, los primers, y luego tenemos topoisomerasa y helicasa. Esta sería la respuesta al apartado B. También hay un vídeo en el canal explicando esto, entonces tampoco me paro demasiado, os lo dejo por ahí abajo por si necesitáis echarle un vistazo, y sí que recordamos brevemente. En una horquilla de replicación que tenéis aquí, lo primero que ocurre es que la helicasa, que sería esta enzima de aquí, rompe los puentes de hidrógeno. La topoisomerasa, que es esta verde de aquí, rompe, hace rupturas en las hebras para liberar la tensión que se genera tras la apertura, tras la separación de las cadenas. Luego tenemos las proteínas SSB, que son estas que veis aquí, que lo que hacen es estabilizar las dos cadenas, porque el ADN es estable en cadena doble, pero si lo abrimos necesitamos algo que estabilice. Tenemos las polimerasas, decíamos que en procariotas hay una polimerasa 1, 2 y 3, y en eucariotas es mucho más complejo y hay un montón de polimerasas diferentes, ¿vale? Tenemos la primasa, que lo que hace es sintetizar los cebadores, y tenemos la ligasa, que lo que hace es sellar o unir los huecos que quedan tras la retirada de los cebadores, que como decimos los retira la polimerasa 1. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Si tenéis alguna cosa que comentar, me la dejáis abajo en la caja de comentarios. Espero que haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.